Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Padre, en el conocimiento de su palabra. Que traiga usted, Señor, a través de su Espíritu, la revelación a cada uno de nosotros y que esta palabra, Señor, sea de bendición en el momento que sea escuchada. Bendice cada hogar representado, Señor, en las personas que oirán este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hoy iniciamos una nueva serie. La nueva serie se trata sobre nuestra lucha diaria. Ese es el tema de la serie, nuestra lucha diaria. Y dentro de la lucha diaria que todo cristiano tiene, hay varios puntos. Hoy vamos a ver uno de ellos. El punto se llama conocer y hacer la voluntad de Dios. Con frecuencia nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios, pero ¿en qué sentido? ¿Qué abarca esa pregunta? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida, en el ministerio, en mi familia? Y eso está bien cuestionarse y buscar conocer la voluntad de Dios en cada uno de esos aspectos. Pero quizá deberíamos también iniciar por lo más sencillo, nuestra vida diaria. Cada decisión que tomamos, nuestro comportamiento a lo largo del día, desde que inicia nuestro día en la mañana hasta que termina el anochecer. En esos pequeños detalles es importante conocer cuál es la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. En los pequeños detalles, ya que si en lo poco fuiste fiel, usted conoce el resto. Porque más allá del propósito ministerial o general, llevar la palabra a toda criatura, está esa relación diaria, porque el Señor vino por cada uno de nosotros y de forma individual, personal, nos llama, nos rescata y nos da vida eterna. Entonces el Señor busca una relación íntima, comunión íntima con cada uno de nosotros de forma personal. Entonces, cuando iniciamos esa relación diaria con el Señor, eso significa también una lucha. Una lucha diaria empieza en cada uno de nosotros. ¿Por qué inicia esa lucha? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces hay una lucha entre el espíritu y la carne, uno se opone al otro. Entonces, esa lucha interna, ¿por qué es posible esa lucha interna en nosotros? Porque el Espíritu Santo nos exhorta a cada uno de nosotros. Porque cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos exhorta porque realmente conocemos la voluntad de Dios y empieza una lucha que antes no había. Tomando decisiones o en nuestra forma de actuar. Antes no nos importaba. Lo creíamos normal, no sabíamos que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora que conocemos al Señor, hay una lucha interna que antes no existía. Y esa lucha es posible porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace ver y sentir que lo que estamos haciendo no agrada a Dios. Entonces, pero conocemos la voluntad de Dios, por supuesto, pero no basta con conocer la voluntad de Dios, porque puedo conocer y entender que lo que estoy haciendo no está correcto. ¿Cuál es el parámetro que me ayuda a determinar que lo que estoy haciendo no está correcto? Primero, porque lo ocultamos. Lo ocultamos a la vista de todos, nos mentimos a nosotros mismos, mentimos a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros pastores, a todo el mundo, y a veces hasta nosotros mismos, pero
¿Por qué ocultamos o mentimos o cambiamos la situación? Porque hay algo en nosotros que nos hace sentir y ver que no está correcto y que no puede salir a la luz. Entonces, aunque lo sepamos, algo muy importante es no solo conocer la voluntad de Dios, sino tener la determinación para cumplir la voluntad de Dios. Son dos cosas muy importantes. Tenemos que tener la determinación para cumplirla. Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. El Señor nos ha declarado lo que es bueno y ha puesto en nosotros su Espíritu Santo para que nos redarguya día a día sobre lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Continúa Miqueas 6:8. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Usted y yo sabemos si lo que hacemos agrada a Dios o no. Lo sabemos. Les invito a que me acompañen a una historia de dos hijos, una parábola que el Señor Jesús nos comparte en Mateo capítulo 21, versículos 28 al 30. Dice la palabra de Dios: el Señor Jesús se encuentra rodeado de fariseos, doctos de la ley, algunos sacerdotes, autoridades de la sinagoga y del templo, y les dice, Mateo 21, del 28 al 30, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. El Señor Jesús le pregunta a los que le rodeaban, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Aquí vemos 2 casos y podemos concluir o deducir que ambos hijos conocieron la voluntad del Padre. Pero uno tomó la determinación de cumplir la voluntad del Padre y el otro no. Entonces, conocer la voluntad del Padre no basta, hay que actuar en esos pequeños cambios que día a día usted y yo estamos llamados a hacer en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestro lenguaje, el trato a los demás, en la familia, en nuestra oración diaria, la lectura de la palabra de Dios, buscar fortalecer nuestra relación con el Señor. De los 2 hijos, uno dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y el otro le dijo, sí, Señor, y no fue. Como muchos de nosotros, conocemos la voluntad del Padre. En ocasiones nos arrepentimos y hacemos la voluntad del Padre, y en otras ocasiones entusiasmados decimos sí empiezo, hoy dejo esto, hoy busco al Señor, pero después hay una lucha interna en nosotros y esa lucha es dura porque día a día cada uno de nosotros, todos, niños, jóvenes, adultos, mayores, líderes, pastores, no importa, todos tenemos una lucha diaria. Mientras estemos en este mundo, así será. Pero fiel es Dios que nos da la fortaleza para continuar cada día creciendo en el conocimiento de Él y dándonos Él la fortaleza para poder no solo conocer, sino hacer su voluntad. Entonces, como estos 2 hijos que ambos conocían la voluntad del Padre, ustedes y yo la conocemos, pero también necesitamos, como ya dijimos, determinación para hacer la voluntad del Padre. Y ese es el principio de nuestra lucha. Esa determinación para poder dejar de usar ese lenguaje
dejar de un negocio ilícito, una relación ilícita, cualquier cosa que usted y yo sabemos que no le agrada al Padre. Ahora, en esa lucha interna no estamos solos. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, del 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, en esta lucha tenemos que buscar seguir la guía del Espíritu Santo, poner atención a esas señales, a esa sensación que nos incomoda cuando estamos haciendo lo que no le agrada a Dios, poner atención y dejar de hacerlo. La decisión es nuestra, es una lucha, pero no estamos solos. El Señor nos da la fortaleza, nos ha dado espíritu de valentía, de poder y dominio propio, no un espíritu de cobardía. Repito Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esos deseos siempre están ahí. Y luego dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Pero vean que la palabra no dice, y el Espíritu apartará. No, dice, nos llama a nosotros a no satisfacer los deseos de la carne. Esa decisión, esa determinación es nuestra. No satisfacer. Dice en el versículo 16, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es nuestra decisión. Conocemos que tenemos que hacer esto, pero tenemos que tener la determinación para hacerlo. Luego en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis, nuevamente, para que no hagáis, está en nuestras manos hacerlo o no hacerlo, lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces, en esta lucha diaria que usted y yo tenemos, todos la tenemos a diario, no estamos solos. Así que la reflexión y la invitación este día es que busquemos santificarnos día a día con la palabra de Dios. Les invito a que nos acompañen la próxima semana, donde seguiremos ampliando otro punto de esta serie sobre nuestra lucha diaria. Cierro con el versículo del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. En esa lucha diaria tenemos que buscar santificarnos. ¿Y qué nos santifica? Dios nos santifica a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Fuimos comprados y lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero cada día tenemos que ir buscando hacer la voluntad de Dios e ir dejando la vieja naturaleza, el viejo hombre. ¿Y qué nos ayuda? Nos ayuda la palabra de Dios. Juan 17:17. El Señor Jesús orando al Padre por usted y por mí. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. Que Dios les bendiga. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por la oportunidad que nos ha dado de compartir su palabra. Que sea su Espíritu Santo, Señor, trayendo la revelación y el discernimiento y redarguyendo nuestros actos, nuestro día a día, Señor. Ayúdanos, Padre, a no solo conocer, sino también tener la determinación de hacer su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.